Aquella noche, la lluvia caía como si el cielo estuviera llorando por alguien. En el asiento trasero del auto de lujo, Esteban Valdivia, un multimillonario frío y exacto, miraba por la ventana con la mandíbula apretada. No debía estar en casa. Había dicho que volvería al amanecer. Pero algo, una llamada cortada, un silencio extraño en la voz del mayordomo, lo hizo cambiar de rumbo. La mansión Valdivia, enorme, brillante y perfecta, aparecía a lo lejos, pero, por primera vez, no le pareció un hogar. Le pareció un escenario. Uno donde todos actuaban, y él era el único que no sabía el guión. Cuando el auto se detuvo, Esteban no avisó a nadie. Entró por la puerta lateral, la que casi nadie usaba. Sus zapatos caros pisaron el mármol sin hacer ruido. Solo se escuchaba el reloj antiguo, marcando segundos como golpes. Y entonces, lo oyó. Una voz suave, casi un susurro, cantando una canción de cuna. Esteban frunció el ceño. Era tarde. Los pasillos debían estar vacíos. Su hijo, Mateo, debía estar dormido, vigilado por enfermeras, protegido de cualquier emoción fuerte. Eso era lo que le habían prometido. Pero la voz venía del cuarto de juegos, ese que Mateo no visitaba desde hacía meses. Esteban avanzó despacio, como si temiera romper algo frágil. Y al acercarse, vio una luz tenue bajo la puerta entreabierta. Empujó un poco. Y lo que vio, le cortó el aire. Su hijo estaba allí, de pie, sin temblar, sin el miedo que lo perseguía desde la enfermedad. Y frente a él, estaba Lina, la empleada doméstica. La misma a la que nadie miraba dos veces. La misma a la que Esteban solo le decía limpia más rápido. Pero Lina no estaba limpiando. Estaba haciendo algo con sus manos, algo cuidadoso, casi sagrado. Mateo la miraba con ojos grandes, llenos de confianza. Y en el suelo, junto a ellos, había un objeto que Esteban jamás esperó ver en esa casa, una pequeña caja vieja, gastada, como si viniera de un pasado que él había enterrado. Esteban sintió un golpe en el pecho. No entendía nada. ¿Por qué su hijo estaba despierto? ¿Por qué estaba con ella? ¿Y por qué esa escena se sentía como una verdad peligrosa a punto de explotar? El multimillonario quiso hablar, pero su garganta no respondió. Solo pudo quedarse ahí, mudo, mirando. Porque en ese instante, Mateo dijo una frase que hizo que el mundo de Esteban se quebrara en silencio. Papá, Lina dice que tú no eres el único que ha sufrido. Esteban Valdivia tenía todo lo que el mundo aplaude: dinero, poder, respeto. Su nombre era sinónimo de éxito. Donde él caminaba, la gente se levantaba. Donde él hablaba, todos callaban. Pero en su casa, en su mansión llena de cuadros caros y pasillos fríos, Esteban era un hombre distinto, un padre desesperado, aunque lo escondiera. Su hijo Mateo, de 9 años, llevaba meses enfermo. Nadie entendía por qué su cuerpo se apagaba por dentro. Los mejores médicos iban y venían. Había tratamientos, estudios, inyecciones. Había promesas, y había mentiras disfrazadas de esperanza. Esteban pagaba todo. Pagaba silencio. Pagaba rapidez. Pagaba resultados. Pero la enfermedad no aceptaba sobornos. Mateo era un niño dulce. Antes se reía fuerte. Antes corría por el jardín. Ahora, caminaba lento, con el rostro pálido, como si su energía estuviera prestada. Y Esteban no sabía cómo amar en medio del miedo. No sabía abrazar sin sentir culpa. Entonces hacía lo único que sabía: controlar. Controlaba las visitas. Controlaba la comida. Controlaba los horarios. Controlaba a las enfermeras. Controlaba las lágrimas, porque en su mundo, llorar era perder. La única persona que no parecía tener permiso para existir en esa casa era Lina. Lina tenía 26 años. Había llegado meses atrás, recomendada por una agencia. Era callada, trabajadora, de mirada triste. No llevaba joyas. No tenía contactos. No tenía nada que ofrecer, excepto manos honestas. Para Esteban, Lina era invisible. Pero para Mateo, Lina era diferente. Mateo la buscaba con la mirada cuando pasaba por el pasillo. Sonreía cuando la escuchaba tararear mientras barría. A veces, dejaba un dibujo sobre la mesa de la cocina solo para que ella lo viera. Una noche,
Lina encontró a Mateo llorando en el baño. No llamó a nadie. No corrió por ayuda. Solo se sentó cerca, sin invadirlo. ¿Te duele?, preguntó con voz suave. Mateo asintió. Luego, con vergüenza, dijo: no quiero que mi papá me vea así. Él se enoja cuando lloro. Lina tragó saliva. Y por primera vez, sus ojos se llenaron de algo que no era miedo, era comprensión. Tu papá no se enoja contigo, dijo. Se enoja con la vida, porque no sabe qué hacer. Mateo la miró como si nadie le hubiera explicado el mundo así antes. Desde esa noche, Lina empezó a acompañarlo en pequeños momentos. No a escondidas, pero tampoco con permiso. Le contaba historias simples, de un niño que hablaba con las estrellas, de una mamá que guardaba besos en frascos, de un perro que curaba tristezas solo con estar cerca. Mateo reía bajito. Y después, dormía un poco mejor. Pero esa calma tenía un precio. Porque en esa casa, cualquier cosa que tocara el corazón de Mateo era vista como un peligro. Y Esteban, sin saberlo, estaba a punto de descubrir que su hijo no solo estaba cambiando. Estaba sanando por dentro de una forma que el dinero jamás podría comprar. Esteban no entró al cuarto de juegos esa noche. Se quedó detrás de la puerta, respirando despacio, como si el aire fuera vidrio. Mateo estaba frente a Lina, y Lina sostenía una pequeña cinta roja entre los dedos. La enrollaba con cuidado, como si fuera un tesoro. En la mesa había papeles, crayones, y aquella caja vieja abierta, mostrando cartas dobladas y una foto gastada. Esteban sintió una punzada. Esa caja no pertenecía a la mansión. No combinaba con nada. No era de su nivel. Mateo hablaba con Lina como si ella fuera parte de su vida desde siempre. ¿Y si me duele otra vez?, preguntó el niño. Entonces respiramos juntos, respondió Lina. Y te cuento otra historia. Y si quieres, lloras. Porque llorar no te hace menos fuerte. Mateo bajó la mirada, como si esa idea fuera nueva, pero hermosa. Papá no llora, susurró. Lina lo miró con cuidado, midiendo palabras. Tal vez llora cuando nadie lo ve. Esteban apretó el puño. No le gustó escuchar eso. Le molestó. Le dio vergüenza. Y, al mismo tiempo, le dolió. Al día siguiente, Esteban reunió al personal. Su voz sonó como una orden militar. Mateo no debe estar en el cuarto de juegos. Mateo debe descansar. Quiero saber quién está permitiendo esto. Nadie habló. Todos bajaron la mirada. Lina dio un paso al frente, temblando un poco, pero sin huir. Señor, yo solo. ¿Tú solo qué?, cortó Esteban. ¿Quién te dio permiso de acercarte tanto? Lina tragó saliva. Sus manos estaban rojas por el detergente, sus uñas cortas, su uniforme limpio pero gastado. Nadie me dio permiso, dijo. Pero su hijo estaba solo. Esa frase cayó como un vaso roto. Esteban sintió rabia. Mi hijo no está solo. Tiene médicos, enfermeras, todo. Lina lo miró a los ojos por primera vez. Tiene mucha gente, pero no siempre tiene compañía. El silencio fue pesado. Esteban quiso gritarle. Quiso humillarla. Quiso recordarle que ella era solo una empleada. Pero en vez de eso, dio media vuelta y se fue. Sin embargo, esa noche, Esteban no pudo dormir. Recordó a Mateo antes de enfermarse. Recordó cuando su hijo corría hacia él con dibujos en la mano, y Esteban le decía: ahora no, tengo una reunión. Recordó la última vez que Mateo le pidió que se quedara en su cuarto. Esteban había dicho: mañana. Y mañana se convirtió en semanas. En los días siguientes, Mateo empezó a pedir por Lina. No a gritos, sino con una tranquilidad extraña. ¿Puede venir Lina?, decía. Las enfermeras se incomodaban. El mayordomo evitaba el tema. Y Esteban sentía que perdía el control. Una tarde, Esteban entró al cuarto de Mateo sin tocar. Lo encontró mirando al techo, pálido, pero con una sonrisa pequeña. ¿Por qué sonríes?, preguntó Esteban, sin suavidad. Mateo lo miró. Porque hoy no tuve miedo, papá. Esteban se quedó quieto. ¿Y por qué no tuviste miedo? Mateo dudó. Luego respondió, simple, directo. Porque Lina me enseñó algo, y dice que tú también lo necesitas.
Ese comentario encendió algo en Esteban: celos, orgullo herido, confusión. ¿Quién era esa mujer para enseñar algo en su casa? Esteban decidió vigilarla. Y sin darse cuenta, estaba acercándose al secreto que Lina escondía como una herida tapada con una sonrisa. Esa noche, Esteban volvió a casa temprano, otra vez sin avisar. No lo hizo por trabajo. Lo hizo por desconfianza. Caminó por el pasillo hasta el cuarto de juegos. La puerta estaba cerrada. Se escuchaba música suave desde adentro, una melodía antigua, como de otro tiempo. No era un teléfono. Era algo más, como una cajita musical. Esteban giró el picaporte lentamente. Ahí estaban. Mateo sentado en el suelo, con una manta sobre las piernas. Lina frente a él, sosteniendo la caja vieja. Dentro, la cajita musical giraba, y una melodía sencilla llenaba el cuarto como un abrazo. Pero lo que dejó a Esteban helado no fue la música. Fue la foto. Lina la había puesto entre sus manos, y Mateo la miraba con atención. Esteban reconoció inmediatamente su propio rostro, pero más joven. Tenía 17 años en esa foto. Y junto a él, abrazada a su brazo, había una mujer de mirada dulce, María. El corazón de Esteban se detuvo por un segundo. María. Un nombre que él no pronunciaba desde hacía años. Un nombre que había enterrado bajo contratos, empresas y orgullo. Mateo levantó la mirada hacia Esteban, que ahora estaba en la puerta, visible. «Papá, ¿quién es ella?», preguntó el niño. Lina se puso de pie de golpe, pálida. «Señor Valdivia, yo puedo explicar». Esteban levantó una mano, temblando. «¿De dónde sacaste eso?». Su voz fue un hilo con filo. Lina apretó la foto contra su pecho. «Es mío», susurró. «No», Esteban negó, como si esa respuesta fuera imposible. «Eso no puede ser tuyo». Lina tragó saliva. Sus ojos brillaron con lágrimas contenidas desde años. «Mi madre se llamaba María». El nombre cayó como un rayo. Esteban dio un paso adelante, casi perdiendo el equilibrio. «María, ¿tu madre?». Lina asintió, y esa vez las lágrimas se escaparon. «Usted la conoció cuando era joven. Ella trabajaba en la cafetería frente a su antigua escuela. Usted iba todos los días, y ella guardaba servilletas con cosas que usted escribía para hacerla reír». Esteban sintió una presión brutal en el pecho. Recuerdos que él había escondido aparecieron con una claridad cruel. María, la chica que lo miraba como si él fuera humano, no una cuenta bancaria. «¿Por qué estás en mi casa?», preguntó Esteban, en voz baja, peligrosa. Lina respiró hondo. «Porque usted la abandonó». El aire se volvió pesado. Mateo miraba a ambos, confundido. Lina se arrodilló frente a él, acariciándole la mano, como pidiendo perdón por el terremoto que acababa de provocar. «Mi mamá se enfermó cuando yo tenía 10, continuó Lina. «Antes de morir, me dio esta caja, y me dijo, si un día tienes fuerza, busca a Esteban Valdivia. No para pedirle dinero, sino para que sepa la verdad». Esteban apretó los dientes. Su voz salió rota. «¿Qué verdad?». Lina lo miró, y por primera vez no hubo miedo. Solo dolor. «Que usted tuvo una hija». Silencio. Mateo abrió la boca, pero no habló. Esteban sintió que las piernas no le respondían. «Yo, no tengo». «Sí», Lina lo interrumpió. «Yo soy esa hija, señor Valdivia». El multimillonario, el hombre que dominaba salas llenas de gente, se quedó sin palabras. Y en medio de ese caos, Mateo susurró algo que partió el alma. «Entonces, Lina es mi hermana». El rostro de Esteban perdió color. Sus ojos, normalmente duros, se llenaron de una confusión que parecía miedo. «No», murmuró, pero era más una súplica que una negación. Lina se puso de pie lentamente. No levantó la voz. Su fuerza no venía de gritar. Venía de aguantar. «Mi mamá no quería destruir su vida», dijo. «Ella solo quería que usted supiera que, mientras usted construía un imperio, ella criaba sola a una niña que se parecía a usted». Esteban cerró los ojos con fuerza. «Yo era joven», susurró. «Mi padre me controlaba todo, me mandaron lejos. Yo no supe». «Usted sí supo», dijo Lina, y esa frase cortó más que cualquier grito.
Porque mi mamá le escribió. Muchas veces. Pero esas cartas nunca tuvieron respuesta. Esteban abrió los ojos, furioso, como buscando un culpable afuera. Eso es mentira. Lina extendió la caja vieja con manos temblorosas. Dentro había cartas dobladas, amarillentas, con el nombre Esteban escrito a mano. Aquí están, dijo. Mi mamá las guardó todas, incluso cuando ya no tenía fuerzas para levantarse. Esteban tomó una carta, la abrió con dedos rígidos. La letra era suave, pero desesperada. Se notaba el amor y el dolor. Mientras leía, el mundo se le desarmaba. Mateo, sentado en el suelo, observaba la escena con ojos brillantes. No entendía todo, pero sentía la verdad. Papá, dijo el niño, ¿por qué no la buscaste? Esteban no respondió. ¿Qué podía decir? ¿Qué tuvo miedo? ¿Qué eligió el dinero? ¿Qué su orgullo fue más fuerte que su corazón? Las lágrimas le subieron como una traición. Lina lo vio y bajó la mirada. Yo no vine por dinero, dijo. Vine porque vi a Mateo, y me dolió. Me dolió verlo solo, con miedo, con un papá que no sabe abrazar. Esteban golpeó la mesa con la palma. No digas eso, gritó, y el grito fue más dolor que rabia. Mateo se encogió. Lina dio un paso hacia el niño, protegiéndolo con el cuerpo sin pensarlo. Esa acción, algo tan simple, fue la chispa que terminó de romper a Esteban. Porque él se dio cuenta de algo terrible, Lina lo estaba haciendo mejor que él. El multimillonario se quedó quieto. Bajó la cabeza. Su voz se quebró. Yo no sé cómo, ser padre. Lina respiró hondo, con lágrimas en la cara. Mi mamá siempre decía que usted tenía buen corazón, solo que lo escondía para que nadie lo lastimara. Esteban se tapó el rostro con una mano. Su hombro tembló. Por primera vez, lloró frente a alguien. Mateo se levantó despacio y caminó hacia él. Con la debilidad de su cuerpo, pero con la valentía de su alma, puso su mano pequeña sobre el brazo de su padre. Papá, abrázame. Esteban lo miró. Su hijo, frágil, pidiendo lo que él había negado por años. Esteban abrió los brazos, y Mateo se metió en ellos. Lina miró esa escena y sintió una mezcla de paz y tristeza. Pero todavía faltaba una consecuencia inevitable. Esteban entendió que si Lina era su hija, entonces él no solo había fallado como esposo, como hombre, había fallado como padre 2 veces. Y la vida le estaba cobrando con el corazón de un niño enfermo. A la mañana siguiente, la mansión Valdivia ya no parecía la misma. No porque los cuadros hubieran cambiado, ni porque el mármol fuera distinto. Era porque el silencio ya no era de orgullo, era de reflexión. Esteban citó a su abogado, pero no para amenazar, para escuchar, para corregir. Mandó a investigar las cartas. No para negar, sino para entender por qué nunca llegaron. Descubrió algo que lo dejó enfermo. Años atrás, su propio padre había ordenado que cualquier contacto con María fuera bloqueado. El viejo Valdivia había protegido el apellido, y destruyó una vida. Esteban sintió rabia, pero ya no podía culpar solo a otros. Él también había elegido no mirar atrás. Había preferido correr hacia adelante. Y ahora, el pasado estaba de pie en su casa, con uniforme de sirvienta y ojos de hija. Esteban llamó a Lina a su oficina. Ella entró con cuidado, lista para ser despedida. Si vine demasiado lejos, me voy, dijo, con la voz firme aunque le temblaba el alma. Yo no quiero problemas. Esteban se levantó. Caminó hasta ella despacio. Ya no era el hombre que gritaba desde arriba. Era un hombre cansado, roto, pero despierto. No te voy a despedir, dijo. Lina lo miró, sin creer. Esteban tragó saliva. Te voy a pedir perdón, aunque sé que el perdón no compra años. Las lágrimas de Lina cayeron sin permiso. Yo no quería odiarlo, susurró. Pero, crecí preguntándome por qué no fui suficiente. Esteban negó con desesperación. No fue eso. Fui yo. Fue mi cobardía. Ese día, Esteban hizo algo que nadie esperaba. Reunió al personal y anunció que Lina ya no sería la empleada. Le ofreció una casa cerca, estudios pagados, y algo más difícil que el dinero. Quiero conocerte, si me dejas, dijo frente a todos. Lina no respondió rápido.
porque el corazón no se cura con un cheque. Pero Mateo fue el puente. En los días siguientes, se vio algo milagroso. Mateo reía más. Comía un poco mejor. Dormía mejor. Los médicos dijeron que no entendían el cambio. Que a veces el cuerpo responde cuando el alma deja de pelear sola. Esteban empezó a estar en casa. No solo presente, sino presente de verdad. Le leía a Mateo. Se sentaba con Lina en la cocina. Escuchaba historias de María. Y cada detalle era una puntada en una herida que él había ignorado. Una noche, Mateo pidió que los tres durmieran en el cuarto de juegos. Esteban aceptó. Lina sacó la cajita musical. La melodía sonó suave. Mateo cerró los ojos. Esteban miró la foto de María y susurró. Perdóname, llegué tarde. Lina no lo abrazó. Todavía no. Pero puso su mano sobre la de él. Y eso fue suficiente para empezar. Porque algunos finales no son perfectos, pero son reales. Moraleja. El dinero puede construir mansiones, pero solo el amor construye hogares. Y muchas veces, lo que más cura no es una medicina, sino sentirse visto, escuchado y amado. Y ahora que Esteban lo entendió, queda una pregunta que pesa como verdad. Si mañana fuera demasiado tarde, ¿a quién le dirías hoy perdón y te amo antes de perder la oportunidad?